Ya les preparé una clase de circuito eléctrico, un circuito mixto en este caso. Ya, hay que recordar primero que en un circuito en serie se pueden sacar una resistencia equivalente y la resistencia equivalente es la suma de cada una de las resistencias que forma esta serie de resistencias. ¿Ya? Y cuando tenemos un circuito en serie tenemos que la corriente que fluye por cada una de estas resistencias es constante para todas estas. Entonces, por ejemplo, para poder darle un número, si en la resistencia 1 circulan 5 amperes, en la 2 igual van a haber 5 y en Rn, que sería la última en esta secuencia, igual van a haber 5. ¿Ya? Y en circuito en paralelo tenemos que la resistencia equivalente se calcula a través de estas fracciones. Entonces, 1 dividido la resistencia equivalente es igual a 1 la resistencia 1 más 1 dividido la resistencia 2 y así sucesivamente como ven en la pantalla. Y después de hacer toda esta suma, tienen que sacar el inverso multiplicativo o elevar a la menos 1 el resultado que usted le dio. Y así pueden obtener la resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente va a ser menor a las resistencias que forman este circuito en paralelo. ¿Ya? Y en el caso anterior teníamos que la corriente era constante, en este caso no ocurre eso. Ocurre que el voltaje es constante. Entonces el voltaje que circula en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la última resistencia, en esta resistencia N, es igual para todas. ¿Ya? Ahora con esto vamos a ver un circuito mixto. Tenemos la resistencia 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y queremos saber la resistencia equivalente del sistema. También queremos saber la corriente que circula por este sistema. Y también la resistencia que está en la tabla, la corriente que circula en cada una de estas resistencias y el voltaje que experimenta cada una de estas resistencias. Ya. Tenemos este circuito mixto y tenemos que reducirlo. Primer paso, reducirlo a una sola resistencia equivalente. Y hay que hacerlo por partes, porque son muchas resistencias que están interactuando entre sí. Tenemos que R3 y R4 están en serie. Y R5 y R6 también están en serie. Así que estas las voy a sumar y me dará RE1, resistencia equivalente 1, que es la suma de R3 y R4. ¿Ya? Y como están en serie, se suma 40 ohm más 20 ohm, lo que es igual a 60 ohm. Y la RE2 o R equivalente 2 es R5 más R6, lo que es igual a 70 ohm más 20 ohm, igual 90 ohm. Entonces, aquí anotamos 60 y acá 90 ohm. Ahora mi resistencia equivalente 1 y resistencia equivalente 2 están en paralelo. Pueden ver aquí los nodos que se separan y se vuelven a unir. Ya, están en paralelo. Entonces puedo sumarlas. Pero como son resistencias en paralelo, tengo que sumarlas de esta forma. La resistencia equivalente 3 va a ser 1 partido de la resistencia equivalente 1 más 1 dividido la resistencia equivalente 2. Lo que es igual a 1 dividido 60 más 1 dividido 90. Esto me da 1 dividido 36 en la calculadora. O si no trabajan con fracciones, 0,027 periódico. Ya, y este valor lo elevo a la menos 1 para obtener la resistencia equivalente 3. Lo que, o esta fracción a la menos 1. Lo que es igual a 36. Entonces, la suma de estas dos resistencias en paralelo es de 36 ohm.
Y ahora tengo estas tres resistencias. ¿Ya? En serie. Así que tengo que sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Esto es 20 más 50 más 36, lo que me da 106 ohm. Entonces la resistencia equivalente al sistema es de 106 ohm. Ya. ¿Cuál es la corriente que circula por este sistema? La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. El voltaje es 220 voltios, la intensidad de corriente es lo que estoy buscando, y la resistencia, nuestra resistencia equivalente, que es de 6 ohm. Aquí divido ambos lados por 106 y obtengo que, que la corriente que circula es de 2,075 amperes. Ya. Entonces, esta corriente circula por mi resistencia equivalente 4. ¿Ya? Si retrocedemos en nuestro circuito más simple al anterior, pueden ver de que también circula por R1, R2 y mi R equivalente 3. ¿Ya? Conociendo esto, puedo multiplicar la resistencia de R1 por la intensidad de corriente que circula en R1 y podría obtener el voltaje que tengo en, en esta R1, que sería 41,5 voltios. Y puedo hacer el mismo procedimiento para R2. Voltaje, digo, el voltaje es la resistencia por la corriente. Y obtengo 103,75 voltios. Para mi R equivalente 3, repito el procedimiento y obtengo 74,7 voltios. Este valor de aquí es muy importante porque mi R equivalente 3 está formada por mi R equivalente 1 y por mi R equivalente 2. Entonces el voltaje que tenga aquí va a ser igual al voltaje que tenga aquí y aquí. Ya. Entonces este valor de 74,7 se repite en las resistencias que forman esta resistencia equivalente. Y ahora tengo que calcular la corriente que circula por la resistencia equivalente 1 y por la resistencia equivalente 2. Podemos usar la misma, la misma ecuación que utilizamos originalmente para calcular la corriente total que circula en el sistema. Pero esta vez la corriente que circula por la resistencia equivalente 1 va a ser el voltaje, que es 74,7, dividido la resistencia equivalente 1, que es de 60.
Esto me da 1,245 amperes. Y hago el mismo procedimiento, pero con la resistencia 90. Y obtengo 0,83 amperes. Y como la resistencia equivalente 1 está formada por la resistencia R3 y R4, R3 y R4 que están en serie, esta corriente es igual para ambas. Y lo mismo pasa con la corriente que circula por la resistencia equivalente 2, porque la resistencia equivalente 2 está formada por dos resistencias en serie, R5 y R6. La corriente de 0,83 y 0,83 para ambas. Ahora el voltaje para la resistencia R3 es de 49,8 voltios. El voltaje para la resistencia 4 es de 24,9 voltios. La, la resistencia 5 tiene un voltaje de 58,1 voltios. Y la resistencia 6 tiene un voltaje de 16,6 voltios. Y ahora me preguntan por la potencia eléctrica equivalente. Digo, la potencia eléctrica que tenemos en la resistencia equivalente. Entonces mi corriente anterior era 2,075 y el voltaje de 220. Y la potencia eléctrica es igual al voltaje por la intensidad de corriente. Entonces la potencia es igual a 220 volts por 2,075 amperes. Entonces obtengo que la potencia es de 456,5 watts. Y eso sería el video de circuito en circuito mixto. Muchas gracias.